Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todas las personas que están viendo este video. Yo soy Nelson Berru. Y bueno, estamos en el día 4 de abril. Vamos a estudiar los capítulos 1, 2, 3 y 4 de Samuel. No hay mucho que decir en realidad, van a ser capítulos suaves. No hay introducción para el libro de Samuel, ya que es la misma que Primera de Samuel. Es la misma, realmente es la misma. Entonces no hay introducción para este libro. Y pues bueno, nada más, eso es todo lo que les puedo decir. No se olviden de enviarme sus nombres para escribirlos en el muro de oraciones. Y bueno, gracias a todas las personas que colaboran con Profecías Bíblicas. Gracias a ellos todo este proyecto puede ser real. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar el estudio del día de hoy. Vamos a hacer una pequeña oración para iniciar ya. Oremos ya. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Mi Señor, gracias por un día más de vida. Señor, gracias por la oportunidad una vez más de poder estudiar tu palabra santa y divina. Permíteme, Señor mío, seguir con este proyecto y junto con todas las personas que lo estamos haciendo, mi Señor. Ayúdanos a seguir adelante. Mi Dios, te pido por cada uno de los nombres escritos en el muro de oraciones. Seas tú quien obre, Señor, en la vida de cada una de esas personas, mi Señor. Por favor, ayúdanos y ayúdalos a cada uno de nosotros. Una vez más, unge mis labios, mi Dios, unge mis labios, Señor, con tu poder. Sean tus palabras y no las mías, Señor mío, por favor. Te lo pido todo sin merecerlo, en el nombre de Jehová Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, el libro de Segunda de Samuel es la continuación exacta de Primera de Samuel. O sea, la continuación es progresiva. No hay una interrupción de nada. Es tal vez un par de días y ya. ¿No? Y bueno, empieza así Samuel capítulo 1, versículo 1 dice, y aconteció, dice, después de la muerte de Saúl, vemos que la continuación es inmediata, que vuelto David de derrotar a los amalecitas, estuvo 2 días en Ziklag, ¿no? Bueno, y dice que al tercer día, realmente, que volvió de Ziklag, no se sabe cuánto tiempo realmente esto significa, ¿no? Desde la muerte de Saúl. Y ya, después de la muerte de Saúl, después de 3 días de volver de Ziklag, que no se sabe cuánto tiempo pudo haber pasado, dice que llega un superviviente al tercer día. Ahora, miren, este tipo llegaba con sus vestiduras rotas, su cabeza con tierra, o sea, él venía en una expresión de dolor, ¿no? Venía expresando luto. Ya en sí, solamente la manera en que esta persona venía, ya decía muchísimo del mensaje que iba a dar. Y bueno, entonces mire, David lo vio, obviamente hasta que había acontecido la guerra, ¿no? Estábamos en todo este lapso de la guerra, ¿no? Entonces la pregunta de David fue inmediata: ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿De dónde vienes? Bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, bueno, él comienza a decir que se había escapado, muy posiblemente era uno de los soldados muy posiblemente era uno de los soldados del pueblo de Israel, ¿no? Y bueno, él dice que, a ver, ya, dice que él mientras estaba todo el frenesí, ¿no? Y la huida de la guerra, dice que él por casualidad se topa a Saúl, a Jonatán su hijo, ¿no? Y los encuentra, muertos, ¿no? Los encuentra muertos, ¿no? Entonces le dice, ¿y cómo sabes? ¿Cómo sabes que realmente Jonatán y Saúl habían muerto, ¿no? Entonces el tipo aquí comienza a inventarse una historia que obviamente ya vimos el día de ayer cómo fue la muerte de Saúl. Entonces la manera en que este nuevo personaje introduce ciertos nuevos datos nos hace entender claramente que es una historia inventada. Esto lo podemos también aclarar con Patriarcas y Profetas, página 752. Ahí nos dice que realmente él se llega a inventar esta historia para ganarse el favor de David, ¿no? Algo que más adelante otros dos personajes también lo hicieron, pero bueno, ya vamos para allá, ¿no? Entonces él le cuenta, ¿no? De que supuestamente había visto a Saúl, ¿no? A Saúl medio muerto y bueno, él cogió y le dio muerte, le dio muerte, ¿no? Ya, supuestamente Saúl había rogado que lo mate, ¿no? Y bueno, dice que lo maté, ¿no? Lo mató, ¿no? Y dice, bueno, y tomé la corona que tenía en su cabeza y el brazalete que traía en su brazo y los he traído acá a mi señor, ¿no? Este tipo lo que realmente andaba buscando era el favor de David, ¿no? Que lastimosamente lo buscó de la manera incorrecta, ya que el favor de David no se lo iba a ganar así, en realidad,
¿no? Lastimosamente, pero bueno. Entonces, mire, bueno, dice, entonces David, trabando sus vestiduras, las rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. O sea, aquí David también, o sea, había muerto su suegro, había muerto su mejor amigo, que incluso era más que un hermano, podríamos decirlo, ¿no? Y bueno, dice que ayunaron hasta la tarde, fue un ayuno de un día, ¿no? Y bueno, ayunaron por Saúl, por Jonatán y por todos los que habían muerto, ya que habían muerto algunos. No se aclara cuántos habían muerto, pero se sabe que habían muerto algunos. Bueno, y en este dolor, David le pregunta a este que era un amalecita, ¿no? Este muchacho que había venido a darle la respuesta. Y le dice, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Acuérdense que estaba prohibido por la ley de que alguien extendiera su mano contra algún líder, ¿no? Estaba prohibido rotundamente eso, ¿no? Pero bueno, entonces lo cogieron y dice que lo mataron, ¿no? Porque él con sus propias declaraciones sabía, ¿qué les digo? Se había sentenciado a sí mismo, ¿no? Con la manera en la que él, por la acción que él había hecho, ¿no? En pocas palabras, ¿no? Ahora, miren, en el reinado de Saúl se permitió muchas fechorías, realmente, pero en el reinado de David no estaba permitido esto, de coger y actuar traidoramente, matar a alguien por beneficio de otro y cosas así. Nada de esto estaba permitido o se iba a permitir en el reinado de David, y desde sus primeras acciones después de la muerte de Saúl, estas cosas quedaron muy claras, ¿no? Es lo que podemos llegar a concluir. Pero bueno, más adelante tenemos aquí una endecha, una canción, podríamos decir, pero de lamento, una canción triste, podríamos decir, usando nuestro lenguaje actual, ¿no? Y bueno, aquí vamos a ver un profundo y genuino dolor, ¿no? Sin resentimientos de parte de David. Porque miren, en el canto de David no se ve ni un ápice tal vez haciendo alguna acusación a Saúl o algún resentimiento, haciendo recordar que tal vez se le siguió para matarlo. No, nada que ver. Realmente la expresión de este cántico es muy sincero de parte de David, ¿no? Bueno, en el versículo 18 se habla del libro de Jazer. Es uno de esos libros extrabíblicos que se perdió en la historia. No se sabe cuál es ese libro de Jazer. No se sabe, ¿no? Y bueno, versículo 20. No lo anuncies en Gad, ¿no? Bueno, en Gad, ¿por qué? Porque era la ciudad de Saúl, ¿no? Entonces, es un dicho que incluso más adelante se hizo medio popular en el pueblo de Israel. Siempre se decía algo, no lo anuncies en Gad, cuando era algo de lamento. Quedó así como ¿cómo les digo? Como un proverbio del pueblo. Así como nosotros en la actualidad también tenemos proverbios o dichos, ¿no? Nada más. ¿Qué más tenemos? Bueno, él incluso invoca una maldición, ¿no? En el monte Gilboa, ¿no? Que fue donde se desató toda esta tragedia, ¿no? La muerte tanto de Saúl y de Jonatán y toda la guerra, ¿no? Incluso ahí habla de que no caiga ni rocío ni lluvia. Acuérdense que en esa época, como ellos no tenían agua potable como tenemos tal vez nosotros, la lluvia a su tiempo era muy esencial. Pero aquí incluso David invoca una maldición para que, sea, en su profundo dolor, ¿no? Para que no llueva en esos lugares, ¿ya? Bueno, ya. Más adelante en el mismo versículo 21 se habla, dice, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Era una costumbre de esa época que a los escudos se les regara aceite, como para ungirlos, como para consagrarlos, como para bendecirlos, más o menos, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos? El versículo 26, miren, aquí un versículo 26 para terminar el capítulo 1, dice, angustia tengo por mi hermano mío, Jonathan, mi hermano mío, aclaremos bien este lenguaje, ¿no? Jonathan, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Hace esta comparación, ¿no?
Yo creo que el máximo amor que un hombre busca tal vez es el amor de una mujer. Ya, pero mire, este, y bueno, tal vez el amor que un hombre tal vez llega a buscar más, o que más añora, o que entre comillas podría llegar a ser más puro, tal vez es el amor de una mujer. Pero el amor fraterno que se llegó a desarrollar entre David y Jonatán fue más íntimo, podríamos decir, en el buen sentido de la palabra, que el amor que puede llegar a haber en una pareja. Fue una amistad o sea, fue realmente el cumplimiento del mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿ya? Entonces no nos olvidemos que el hombre tiene que amar a su pareja como a sí mismo, ¿ya? Y Jonathan llegó a hacer esto en un buen sentido de la palabra, amar a Jonathan como si fuera el mismo, ¿no? En un sentido hermoso de la palabra, aclaro, ¿ya? Miren, en el cielo no va a existir el matrimonio. ¿Saben por qué no va a existir el matrimonio? Porque la elevación de amor que vamos a tener ahí va a ser mucho más grande de la que podemos desarrollarla aquí con nuestras parejas, aunque esto suene tal vez un poco complicado de entender, aún en el acto íntimo de estar entre parejas, que tal vez puede ser el clímax máximo de la demostración de amor, eso incluso va a ser superado allá en el cielo. Ese sentimiento hermoso que se llega a tener en ese instante, ¿no? No lo entendemos porque no tenemos ni idea de cómo realmente sería llegar a entender o experimentar esto, ¿no? Es una forma más elevada de amor, es lo que yo les puedo decir, ¿no? Y en cierto sentido, David y Jonatán experimentaron una forma más elevada del amor terrenal a un punto de un amor fraternal divino, podría decir yo, así en pocas palabras, ¿ya? Para que me hagan entender, ¿no? Miren, el verdadero amor es pensar en otros, cuidar, servir, ¿no? A otros. Eh, ya. La amistad de Jonatán significó más que la fama y la fortuna. Y es interesante, ¿no? Porque Jonatán procuraba simplemente, incluso la última vez que se ven, le dicen, mira, tú serás rey y yo seré segundo en el trono, ¿no? Aunque a él por herencia le correspondía el trono, no le interesaba realmente. Estimaba tanto a su amigo David y obviamente respetaba la voluntad de Dios, que él estaba incluso resignado a tener un segundo lugar en el trono de David, ¿no? Entonces, miren, ese es el verdadero amor. Ese es el verdadero amor. El otro día hablando con una amiga X y hablábamos justamente de todas las cosas que nos han pasado en la vida, ¿no? Entonces yo le decía, mira, cuando uno ama a esa persona de verdad, pero la ama de verdad, lo único que quiere es verla feliz. Así no sea al lado de uno, ¿ya? Pero lastimosamente cuando esa persona no es feliz, uno no es feliz, la verdad. Y es un pesar bastante grande que uno tiene que aprender a llevar, ¿no? Y bueno, el verdadero amor sea en la amistad, en la hermandad, en la familia, con el cónyuge, es simplemente verle feliz a esa persona, ¿ya? Si tú le puedes hacer feliz, pues bueno, tú también eres feliz de la manera más hermosa. Pero si tú no le puedes hacer feliz, al menos añoras de que esta persona sea feliz, con alguien, con Dios o como sea, ¿no? Y bueno, ese es el fin del capítulo 1, vamos al capítulo 2. David dice, bueno, David ungido rey en Judá y su gobierno en Hebrón. No. Bueno, después de estos acontecimientos, David consulta a Jehová, voy a subir a Judá, subiré a Judá, ¿no? Y bueno, Dios le dice, sí, ve, sube a Judá, ¿no? Específicamente a Hebrón, la ciudad, la ciudad real en esa época, ¿no? Y bueno, dice que allá él subió con todos, sus esposas, sus 600 hombres, las familias de sus 600 hombres, o sea, regresaron a su tierra en pocas palabras, ¿no? Bueno, llegó a Judá y públicamente lo coronaron como rey de Judá, ¿no? Bueno, de ahí se le comunica que los de Jabes de Galat se habían sepultado a Saúl, ¿no? Ya que en esta ciudad le debían mucha gratitud a Saúl, como ya vimos en el capítulo de ayer, justamente porque Saúl los había liberado del yugo de los amonitas, ¿no? Y bueno, David mandó un mensaje y obviamente también una bendición a los de Galat, ¿no? Esto lo hizo tanto como para ganar su lealtad, para que vean que no había tal vez un resentimiento contra ellos por haber honrado al antiguo rey, ya que él iba a ser el próximo rey, ¿no? O sea, fue una jugada muy inteligente de parte de David, ¿no? Entonces, incluso él les habla de que les iba a hacer tanto bien como lo había hecho Saúl con ellos, ¿no?
Así de simple, ¿no? Entonces fue una jugada muy, muy astuta de parte de él, ¿no? Ya, listo. Eso es todo lo que podemos resumir aquí rápidamente. Y bueno, aquí viene a la jugada Agner, ¿no? Agner, que era el tío de Saúl, era el guardaespaldas de Saúl, acuérdense, ¿no? Él cogió y dice que cogió al hijo de Saúl, Isboset. Este muchacho era el cuarto hijo de Saúl. ¿Por qué no murió en la guerra? Porque era demasiado joven para la guerra. Debió haber tenido menos de 20 años. Pero bueno, Agner, que era el tío de Saúl, lo coge a Isboset y lo corona rey. Lo corona rey. De esta manera él también se aseguraba su puesto y bueno, etcétera, etcétera. Todo es cuestión de política esto, ¿ya? Todo esto es cuestión de política, nada más. Y aquí tenemos nada más que tramas políticos y religiosos dentro de Israel. Y bueno, eso nada más. Y bueno, los de Judá reconocen a David como rey y el resto de las demás tribus reconocieron a Isboset como rey, ¿no? Así de simple es toda la historia, ¿no? Y bueno, versículo 11, a ver un ratito, versículo 10, perdón, de 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel y reinó ¿cómo que de 40 años? A ver un ratito. De 40 años, sí, de 40 años, pero qué raro. Bueno, en fin, me confundí, perdón. Ha sido mayor de 20 años, pensé que era menor, entonces me confundí con otra historia, perdón. Entonces miren, aclaro, Isboset tenía 40 años, era mayor de 20 años, extrañamente no estaba en la guerra. ¿Por qué no estaba en la guerra? Bueno, no se explica. Cuando comenzó a reinar sobre Israel y reinó 2 años, pero la casa de Judá siguió a David, ¿no? Y el resto de las demás tribus siguió a Isboset, ¿no? Y bueno, y fue el número de los días de David que reinó en Hebrón sobre la casa de Judá 7 años y 6 meses. Qué interesante ese número, ¿eh? ¿Se acuerdan cuando les dije cada vez que aparezca el número 7 o el número 6 en la Biblia, pongan atención? Es interesante que el reinado de David sea 7 años y 6 meses. Esto nos hace una alusión clarita. El número 6 representa lo humano, porque fuimos creados en el sexto día. El número 7 lo divino. En un sentido muy hermoso, esto podría poner un ejemplo, ¿no? Del número 7 que significa perfección, el número 6 que significa lo humano, lo imperfecto, ¿no? Podríamos hablar del perfecto reinado de Dios sobre el hombre, ¿no? Durante los 6000 años o durante toda la eternidad, como queramos interpretarlo. Sea como sea, David, obviamente, esto es algo que todo el mundo sabe, es un prototipo o un antitipo, podríamos decir, de Jesús y de su reino, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? Pero bueno, seguimos. Bueno, aquí, a ver, aquí vamos a entrar en una guerra. Bueno, en una batalla pequeña, podríamos decir, ¿no? Bueno, dice que Agner y sus siervos, ¿no? Salieron o se encontraron contra Joab, ¿no? Y sus siervos, ¿no? O sea, Joab, que era uno de los valientes de David, ¿no? Y Agner, que era como el líder militar del reinado de Israel de parte de Isboset. Se llegan a encontrar estos dos, y bueno, y dijo Agner a Joab, levántese ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. En otras palabras, compitan delante de nosotros. Y bueno, y lo hicieron. Y dice que cogían 12 de 12 y pues bueno, comenzó esta maniobra, ¿no? Y bueno, y cada uno echó mano de la cabeza de su compañero, ¿no? Y le metió su espada por el costado, cayendo así una por la que fue llamado aquel lugar el Cat Azurín, que significa campo de los filos o de las espadas también, o campo de filos de espadas, por la lucha que hubo ahí, ¿no? Más adelante se nos dice que realmente en ese día llegaron a caer, fueron 360 del lado de Agner y 19 del lado de Asael, perdón, de Joab, perdón. Entonces, fue una ardua batalla en ese momento, ¿no? Simplemente nos recuerda esto un poquito, ¿no? A la cuestión de David y Goliat. Esta pelea
de campeones, ¿no? Que se hacía para demostrar las fuerzas, para ver quién era el mejor, ¿ya? Sin la necesidad de entrar todos en la lucha, ¿no? Pero bueno, aquí vemos que las fuerzas de David prevalecieron contra las fuerzas de Isboset, ¿no? En fin, ¿no? Y hubo, dice, aquel día una batalla muy feroz, y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Ahí está, ¿no? Y bueno, aquí nos habla de que habían 3 hijos de Sarbia, hermana de David, ¿no? O sobrinos de David, dichos de mejor manera, ¿no? Estaban Joab, Abisai y Asael, ¿no? Y bueno, dice que Asael era muy ligero, era muy rápido, dicho de mejor manera. Lo que es para perseguir, para correr, era muy, muy rápido, ¿no? Y dice que comenzó a seguir a Abner para matarlo. Esa era la intención de él. Pero no iba a ser tan fácil matar a Abner, ya que era un campeón militar. Entonces no iba a ser tan fácil llegar a matarlo, ¿no? Él era rápido, pero no era un gran guerrero. Hablando de Asael, ¿no? Era rápido, pero no era un gran guerrero. Así que bueno, él le dice, mira, apártate, no te quiero matar, ve. Y Abner le dice, no, apártate, no te quiero matar, ve y enfréntate con alguien más joven, con alguien más inexperto, le trata de decir, ¿no? Él no hizo caso, le advirtió, ¿no? Le advirtió, en el versículo 22 incluso le dice, ¿cómo levantaré mi rostro a tu hermano Joab? En otras palabras, que podría haber una gran enemistad entre las dos familias si él llegaba a matar a Asael, ¿no? Pero Asael no hizo caso. Entonces, en esta carrera, podríamos decirlo, ¿no? Dice que Abner lo hirió, ¿no? Lo atravesó realmente por el vientre hasta la espalda con una lanza. Entonces, ahí murió Asael, ¿no? Lastimosamente, ¿no? Bueno, dice que Joab y Abisai, sus 2 hermanos, siguieron a Abner, ¿no? Para vengar la muerte de su hermano, ¿no? Pero dice que justamente en ese momento los de Benjamín, los de la tribu de Benjamín, se unieron a Abner y lo apoyaron. Entonces cogieron más fuerzas, ¿no? Y bueno, entonces miren, Abner, ya viendo que la cuestión se estaba saliendo de control, trató de parar la batalla y les dijo, bueno, a ver qué está pasando. No hagamos esto, ya han muerto demasiados hoy día, ¿por qué vamos a iniciar una guerra civil? Porque había el riesgo de que se inicie una guerra civil por todo esto, ¿no? Entonces invoca la paz. Bueno, no lo hizo tanto por el beneficio de la paz, porque era un hombre que buscaba sus propios intereses, lo hizo más por su protección, porque realmente, o sea, él estaba corriendo riesgo también, de parte a parte estaban corriendo riesgo, ¿no? Y bueno, entonces él le pone un alto. Los demás también reflexionaron, se dieron cuenta de la situación que tal vez estaba saliendo de control y dejaron todo el asunto allí, ¿no? Al menos por el momento, porque más adelante se vengaron al fin y al cabo, ¿no? Y bueno, los versículos siguientes nos dan los datos de que murieron 19 de parte de David y 360 de parte de Isboset o de Abner, que es lo mismo, ¿no? Y bueno, dice que tomaron luego a Asael, lo sepultaron en el sepulcro de su padre que estaba en Belén y caminaron toda aquella noche Joab y sus hombres y les amaneció en Hebrón. Si ellos fueron desde Belén hasta Hebrón, al menos caminaron alrededor de 22 kilómetros. Fue una hazaña bastante, bastante grande caminar 22 kilómetros en una noche, ¿no? Y bueno, este es el fin del capítulo 2. Vamos al capítulo 3. Y bueno, el capítulo 3, bueno, se introduce de la siguiente manera. Vamos a leer. Dice, y hubo larga guerra, o más bien dicho, hostilidad, podríamos decirlo en el sentido de que el uno te atacaba, el otro así, y así. No había una guerra declarada, simplemente había, esto era como más o menos como la Guerra Fría, más o menos así, ¿no? Solo que aquí un poquito no tan fría, la Guerra Tibia diríamos. ¿Ya? Bueno, y dice hubo guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo, iba ganando fama, iba ganándose el favor del pueblo, ¿no? Y la casa de Saúl se iba debilitando, ¿no? Y bueno, y aquí nos habla de que a David le nacieron en total 7 hijos. El primero se llamaba Agnón, que significa fiel. El segundo se llamaba Ainoam, que significa ¿qué escribí aquí? Mi hermano es de Licia. Creo que eso fue lo que escribí, perdón. Mi hermano es de Licia. Bueno, el tercer hijo se llamaba Gilead, que significa protegido por el padre.
El otro, Axalón, que ya vamos a hablar de Axalón más adelante, que significa padre de paz, que no fue nada pacífico este tipo, pero bueno. Adonías, que significa Jehová es Señor. Cefatías, que significa Jehová ha juzgado. E Itreán, que significa excelencia del pueblo. Y estos fueron los uno. A ver un ratito, estoy contando mal, perdón. No, un ratito. No, sí, a ver. No, 6 hijos, perdón. 6 hijos, perdón. 6 hijos. Ya, sí, 6 hijos. Amón, estoy diciendo mal, perdón, estoy diciendo mal. Voy a leer el versículo 2 para dejar claro. Y nacieron hijos de David en Hebrón. Su primogénito fue Amnón de Ainoán, Jerselita. Perdón, Ainoán le he tomado como un hijo de David. No, era un lugar, ¿no? Entonces eran 6. Y es interesante que sean 6 hijos. ¿Será que Saúl fue el séptimo? Perdón, Salomón, ¿será que fue el séptimo hijo? Sería interesante. No lo sé, no he llegado aún a ese punto, ¿no? Pero sería interesante ver que tal vez Salomón fue el séptimo hijo. Pero bueno, eran 6 hijos, perdón, 6 hijos, ¿no? Muy bien, y bueno, siguen los versículos 6, aquí vamos a ver una trama, ¿no? Interesante. Y bueno, dice que Abner trataba, ¿no?, de esforzarse, de ayudar, ¿no?, de hacer un esfuerzo para que el linaje de Saúl, la casa de Saúl, no caiga, no desaparezca, ¿no? Pero bueno, dice que en este meollo, ¿no?, dice que había una concubina llamada Rispa, que era de Saúl, ¿no? Y bueno, dice que Abner estuvo con esta concubina. Isboset le reclama, le dice: ¿por qué has entrado a la concubina de mi padre? Mire, cuando un rey moría o un rey era vencido, una de las primeras cosas que se hacía era que el nuevo rey se acostaba con las reinas o con las concubinas del rey que había sido derrotado. De esta manera, él estaba diciendo que él era el nuevo rey. Se estaba posicionando ¿qué les diría? De su linaje, de su todo, ¿no? Así mismamente una vez incluso vi un documental. Hablaba de los leones. Los leones incluso saben andar en manadas o en familias, podríamos decirlo. A veces cuando vienen leones solitarios, podríamos decirlo, ¿no? Dice que ya en una manada, obviamente los leones machos salen a defender. Si los leones de esa familia o de esa manada llegan a ser derrotados, los nuevos leones matan a todas las crías de la camada anterior y ellos fecundan a las leonas y tienen una nueva generación. Es interesante. Y bueno, esta misma actitud de los animales creo que se la habían tomado aquí la gente de esta época, ¿no? En fin, entonces miren, el reclamo de Isboset era: ¿por qué has hecho esto? ¿Estás pretendiendo tener el trono? Es prácticamente lo que le trata de decir. Dice que Abner se enoja porque realmente Abner era el que realmente estaba llevando todo esto adelante. Todo el reinado de Isboset dependía de Abner, ¿no? Entonces, en otras palabras, si yo quisiera el trono, hace rato que lo hubiera tomado, fue lo que realmente le trató de llegar a decir. Y se enojó por esto al punto que él procuró transferir el reino de Abner a David. O sea, en estas palabras, bueno, aquí podemos decir que tal vez esta fue la gota que derramó el vaso, pero esto es algo que más que seguro él ya lo venía viendo desde hace rato, ¿no? Porque era un hombre astuto que solamente se preocupaba por sus propios intereses. Entonces, ya viendo que la causa de Saúl o la casa de Saúl era un caso perdido, ya hace rato debió haber estado planeando irse de parte de la casa de David hace rato, ya que era un hombre bastante astuto. Entonces, más que seguro esto solamente fue una excusa nada más, ¿no? Y bueno, dice que Abner se quedó callado después de esta amenaza de que le dijo que le iba a quitar el reinado y que se lo iba a dar a David, ¿no? Porque ya que él era prácticamente, él era todo. Gracias a él era rey, pocas palabras, ¿no? Bueno, Abner toma una jugada
Aquí comienza a cumplir sus palabras, en pocas palabras, ¿no? Y envió a Agner mensajeros a David, de su parte diciendo, ¿de quién es la tierra? En otras palabras, mira, las 11 tribus son mías, prácticamente la trata de decir, ¿no? Haz alianza conmigo y he aquí que mi mano, mi poder, será contigo para volver a ti, a todo Israel, ¿no? Entonces comienzan las negociaciones, mis queridos hermanos, ¿no? Y bueno, David le dice, está bien, yo voy a hacer alianza contigo, pero eso sí, si me traes a mi esposa Mical, la cual era la hija de Saúl. ¿Se acuerdan que le habían quitado a la esposa? Y ahora, esta maniobra de David también fue una maniobra política, porque a él le convenía estar casado con la hija del difunto rey, ¿no? De esta manera también tenía el favor de la casa de Saúl. O sea, David no fue tonto en lo más mínimo, ¿no? Aunque vuelvo y repito, la poligamia no era permitida por Dios, pero sí era tolerada, ¿no? Muy bien. Bueno, él le pide ese favor, ¿no? Que si él iba a venir, que traiga a su esposa, ¿no? Y bueno, dice que le había quitado a su hijo, a su esposo Paltiel, ¿no? Hijo de Laís. Se la quitó, y bueno, dice la historia que él vino llorando atrás de su esposa, ¿no? Bueno, tal vez es un acto conmovedor, pero no nos olvidemos que él se había casado con una esposa ajena, pero bueno. Ya, entonces a la final Agner le dice, ¿sabes qué? Regrésate. Ya lo amenazó, más bien dicho. Dice que él cogió y se volvió, y bueno, ahí se acaba la historia de él, no se lo vuelvo a mencionar. Y bueno, los siguientes versículos dice que, y habló Agner a los ancianos de Israel diciendo, hace tiempo procurabais que David fuese rey sobre vosotros. Ahora pues hacedlo, porque Jehová ha hablado a David diciendo, por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de la mano de los filisteos y de la mano de todos sus enemigos. Mire, este tipo Agner, ¿no? Era un tipo bastante astuto, él se adaptaba a la situación. En este momento todo giraba alrededor de David y a él le convenía, estar de parte de él, ya que la casa de Saúl se iba perdiendo, ¿no? Incluso les hizo recuerdo, ¿no? Realmente del pacto que había hecho Dios con David. Y miren, ustedes alguna vez quisieron que David fuera rey sobre todo Israel, ahora es el momento, bla, 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 bla. Simplemente buscaba su conveniencia usando la excusa divina. Pero bueno, ¿qué les puedo decir más del tipo? Nada más, ¿no? Y bueno, dice que él habla con los ancianos. Después de hablar con los ancianos, de tener el apoyo de los líderes de Israel, se va con David, ¿no? Se fue a Hebrón con él y 20 hombres, se fue apenas con 20 hombres. Esto en sí también indica que no iba en un sentido hostil, porque simplemente llevó su escolta personal, nada más. Ahora, era muy diferente si él llegaba con 1000 hombres, se hubiera interpretado de que tal vez se lo venía a guerrear. No, pero simplemente fue con 20 hombres. Significa que simplemente fue con su guardia personal. Así como a veces va un presidente y visita a otro presidente. Nada más, ¿no? Y bueno, dice que hubo banquete. Y bueno, etcétera, etcétera. A ver. Miren, versículo 21. Y dijo Agner a David, yo me levantaré e iré, juntaré a mi señor, el rey, a todo Israel, para que hagan alianza contigo, y tú reines como deseas. David despidió luego a Agner y él se fue en paz. Ya está aquí, todo bien, ¿no? Entonces a la final la alianza se efectuó. Entonces, de cierta manera, David ya iba a tener el reino, y bueno, etcétera, etcétera. Y bueno, ahorita comienzan los problemas, ¿no? No podía durar esta paz mucho tiempo. Y bueno, dice que aquí dice que vino Joab, ¿no? Y bueno, parece ser que David lo había enviado a una misión a Joab, ¿no? Para que no esté en las negociaciones, ya que él sabía que Joab y Agner no se llevaban muy bien porque Agner había asesinado a su hermano Asael. Entonces David, en otras palabras, obró astutamente, ¿no? Para mantener esta cuestión de paz entre sus hombres, ¿no? Ahora miren, cuando uno dirige un grupo de personas, miren, yo por ejemplo tengo un ministerio internacional. Créanme que no todos los que me escuchan están de acuerdo. Incluso hay unos que están de acuerdo en unas cosas y otros que no están de acuerdo en otras cosas. ¿Ya? Manejar una situación así, créanme que es sumamente difícil. Agradar a todo el mundo es difícil, ¿no? Mantener a tu gente contenta no es fácil, es realmente difícil, es duro. ¿Ya? Entonces aquí David trata de hacer las cosas de la mejor manera, ¿no? Para que todo se lleve en paz, ¿no? Entonces, más que posible había enviado a Joab alguna misión, ¿no? Y cuando él regresó le contaron, mira, Agner vino y hizo alianza con David.
Y dice que Agner fue y le reclamó a David y le dijo, ¿qué has hecho? O sea, ¿qué estás haciendo, David? ¿No? Tú conoces a Agner, ¿no? Él vino para engañarte y para saber todo lo que tú haces, ¿no? Y bueno, o sea, mm, bueno, sí tenía, en cierta parte tenía razón, aunque realmente no es que había venido pues, justamente para eso. Realmente él venía buscando un beneficio, ¿no? Para cuando, para algo que era inevitable, que David iba a ser el siguiente rey de Israel. Y pues obviamente eh, era enfrentarte a él y quizás vencer lo que no iba a suceder. O simplemente humillarte, entre comillas, ¿no? Hacer las paces con él, hacer alianza y pues bueno, tener algún puesto ahí en el nuevo reinado, ¿no? Que esa era la intención de Agner. Yo hubiera hecho lo mismo en los zapatos de Agner, sinceramente, ¿no? Buscando mi propio beneficio, ¿no? Entonces, o sea, hipócritamente o sinceramente, sea como sea, ¿no? Mejor es ya llevar las cosas en paz, ¿no? Y bueno, dice que Joab envió mensajeros tras Agner, ¿no? Más que seguro estos mensajeros los envió en el nombre de David, porque Agner en ningún momento sospechó de todo lo que estaba sucediendo. Él simplemente, quizás los mensajeros le dijeron, oye, mira, nuestro amo o nuestro rey David te vuelve a llamar, tiene un asunto importante que volverte a decir, alguna cosa, ¿no? Él cogió y se regresó. ¿Por qué? La gente confiaba en David, sabían que David era de palabra, ¿no? Entonces él confió en David y volvió. ¿No? Más que seguro fue así. Y bueno, dice que Joab lo apartó en medio de la puerta de las ciudades, no se olviden, ¿no? Ya hemos hablado de las puertas de las ciudades varias veces, ¿no? Le comenzó a hablar apaciblemente, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y bueno, etcétera, etcétera. Y en eso, dice que le hirió por la quinta costilla, o por el abdomen, en otras palabras, ¿no? Y vengó así la muerte de su hermano Asael, ¿no? Ahora, dice que cuando David supo de esto, se enteró, obviamente era el rey, tenía que enterarse tarde o temprano, dice que él cogió y, o sea, no diríamos se desconoció, sino que aclaró el asunto de que él no tenía nada que ver con esto. Realmente no había sido la culpa de él, ¿no? Ya que esto afectaba duramente la reputación de David, porque Agner había ido a la ciudad de Judá en son de paz, ¿no? Había ido a la ciudad de Hebrón, más específicamente en son de paz, y saber que alguien llega en nombre, o sea, llega en paz y lo reciben con la muerte, eso no iba a ayudar para nada a la reputación de David. Entonces, o sea, aquí se le complicó un poco el asunto a David, ¿no? Pero él se trata de justificar, ya en el buen sentido de la palabra, porque tenía todo el hecho de justificarse, ya que él no tenía nada, no había hecho nada de eso, ¿no? Echa la culpa sobre Joab y sobre su padre y también sobre su hermano, ¿no? Abisaí también, que había participado, aunque aquí no nos dicen los detalles exactamente cómo fue, pero los dos hermanos planearon todo esto, ¿no? La culpa cayó sobre ellos, ¿no? Entonces cogió, le dijo a Joab y a todo el pueblo que estaba con él que guardaran luto, lo hizo así, prácticamente obligó más que seguro a Joab a hacer esto, ¿no? Y bueno, dice que cogieron y se hicieron duelo delante de Agner, el rey iba atrás del féretro, ¿no? Lo sepultaron en la ciudad de Hebrón, lo sepultaron en la ciudad real, esto es interesante, aunque él no era de esa ciudad, lo sepultaron ahí, ¿por qué? Porque de esta manera estaban dando honor a Agner, ¿no? De esta manera se estaba también ganando el respeto del pueblo, ¿no? Alzando el rey su voz lloró junto al sepulcro de Agner y lloró también todo el pueblo, ¿no? Y bueno, a ver. Y hinchando el rey al mismo Agner decía, ¿había de morir Agner como muere un villano? En el sentido de que murió traicioneramente. No que el tipo era un héroe, no. Pero la muerte, miren, antes en la antigüedad, aún hoy en la antigüedad, ¿qué tal? A ver, ¿qué tal si nos dijeran a nosotros, bueno, que nosotros pudiéramos elegir nuestra muerte? ¿Qué preferirían ustedes? ¿Cómo preferirían ustedes morir? Tal vez por una buena causa, sea la que sea. Aquí entran muchos ejemplos. O simplemente haciendo nada. ¿Sí me entienden? Ya. Ahora, nosotros como cristianos, ¿no? ¿Cómo les gustaría morir? ¿Les gustaría tal vez defendiendo el nombre de Dios? Hoy sería hermoso, mueres como un héroe, ¿sí o no? ¿A quién no le gustaría? Todos vamos a morir algún día, ¿no? Pero ¿a quién no le gustaría al menos morir así? Yo, por ejemplo, cuando leía El conflicto de los siglos, ¿no? Y yo leía la cuestión de los reformadores y todo esto, los valdenses, a mí se me iban las lágrimas, ¿no? Y yo decía, qué hermosa manera de morir.
yo lloraba, ¿no? Y al mismo tiempo me emocionaba y decía, qué hermosa manera de morir. Decía, Dios mío, algún día ojalá dame el privilegio, si no estoy entre los 144,000, al menos que mi muerte sirva para algo, ¿no? Mientras yo leía estas páginas, ¿no? Entonces, miren, ahora imagínate que tú mueres simplemente en un asalto o te mueres en un accidente. ¿Y qué estaba haciendo? No, estaba yendo a trabajar, tal vez no, estaba caminando tranquilo en la calle. Tuviste una muerte tranquila, ¿no? No tuviste una muerte mala tampoco, nadie va a hablar mal de ti, pero es algo tranquilo. Es diferente decir, no, él justamente estaba ayudando a unas personas y murió haciendo algo bueno. O sea, es muy diferente, si se dan cuenta, a eso me refiero, ¿no? Entonces, aún antes en la antigüedad era tal vez un poquito más valorado esto de morir en manos de alguien que valga la pena o en una batalla o con honores. Ya, hoy en la actualidad tal vez no es tan cotizado morir de esta manera. Hoy creo que nadie quiere morir tampoco. Pero bueno, ustedes me entendieron, creo. Yo estoy hablando demasiado, ¿no? Y bueno, le rindieron tributo, etcétera, etcétera. Según Patriarcas y Profetas, página 757, se estaba ganando el respeto de todo Israel, David, con esta acción de honrar a Agner, ¿no? Incluso ayunó, ¿no? Dice que ayunaron todo el día, y lo mismo que hicieron por Jonathan, el mismo respeto que le dieron a Jonathan y a Saúl le dieron a Agner, ¿no? Bueno, y todo el pueblo supo esto y le agradó, porque todo lo que el rey hacía parecía bien a todo el pueblo. Así, actuaba muy astutamente David, muy astutamente, ¿no? Eh, bueno, y todo el pueblo entendió de que realmente David no quiso matar a Agner, ¿no? Con todo lo que él llegó a hacer, ¿no? Y bueno, ahora miren, según Patriarcas y Profetas, página 758, dice que si Agner hubiera estado vivo, hubiera sido un problema en el reinado de David. ¿Por qué? Ya vamos a explicar esto más adelante con otro ejemplo, en el capítulo 4. Porque Agner era un tipo que simplemente buscaba su beneficio propio. ¿Entiende? Si algún rato el reinado de David se debilitaba, Agner se iba con el más fuerte. Simplemente era un tipo que buscaba el beneficio propio, no era un tipo que buscaba el bienestar para el pueblo, no era un tipo que buscaba el bien, no era un tipo leal, era un tipo traicionero. Traicionó a Agner, que era su pariente, era hijo de su sobrino, cuanto más a David, que no era nada para él en parentesco. ¿Sí se dan cuenta? Ya, con personas así no se puede hacer mucho en realidad. Tal vez se les puede llegar a utilizar, estoy hablando en términos de aquí, de este contexto, no estoy diciendo que hagamos esto. Se puede tal vez llegar a utilizar a una persona así y después, bueno, no asesinarla, pero al menos sí dejarla a un lado. No se puede hacer nada más con este tipo de personas, porque son personas que un día están contigo y al otro día están con tu enemigo, ¿no? Entonces, él pudo haber sido una gran piedra de tropiezo en el reinado de David. Entonces, Dios de cierta manera permitió que él partiera de este mundo, ¿no? Y bueno, miren, versículo 39. Y dijo David, y yo soy débil hoy, aunque ungido rey, y estos hombres, los hijos de Sarbia, son muy duros. Estamos hablando de los de Joab y Abisai, ¿no? Son muy duros para mí. Jehová dé el pago al que mal hace, conforme a su maldad, ¿no? O sea, por la fuerza y por la influencia que tenían Joab y Abisai, no podía matarlos o castigarlos. Realmente, si él llegaba a hacer algo así, los mismos hombres de David se podían poner en contra de David y bueno, la cosa hubiera sido un desastre. Entonces simplemente lo que llegó a hacer es dejar las cosas en las manos de Dios. Y yo les insto a lo mismo. Verán, hay cosas que con nosotros, a veces hay cosas que uno puede hacer. Miren, por ejemplo, yo sé que estoy atrasado en el año bíblico, pero yo para estar al día me estaba matando, literalmente, me estaba matando, me estaba agotando demasiado. Entonces yo dije, no, esto no, no está bien, no es saludable. Entonces le frené un chance, comencé a descansar un poquito más y todo. Y bueno, aunque voy atrasadito y tal vez me atrase un poco más de lo que estoy planeando, ¿no? La cuestión es hacer el año bíblico y hacerlo bien y ya. Y sobre todo respetar mi salud, respetar las normas divinas, etcétera, etcétera. Adaptarme a la situación, ¿no? Y dejo el proyecto en las manos de Dios. He dejado el proyecto en las manos de Dios, ¿no? Y hasta ahorita todo va bien, ¿no? Entonces, cuando las cosas se nos salen de nuestro control, nosotros dejamos las cosas en las manos de Dios. Dios proveerá el resto de las cosas, mis queridos hermanos. No tenemos por qué desesperarnos, ¿ya? Vamos al capítulo final, capítulo 4, ¿no?
Y bueno, dice que después de escuchar Isboset, de que Agner había sido muerto, dice que sus manos, su poder se debilitó y fue atemorizado todo Israel. Agner era todo. Agner era la lanza, el brazo derecho, el ojo derecho, la pierna derecho, la cabeza de Isboset. Era todo Israel prácticamente este tipo, ¿ya? Entonces el ratito que Isboset escuchó eso, pánico, terror, ¿no? Y el hijo de Saúl, Isboset, dijo, tenía dos varones, los cuales eran capitanes de compañía. El nombre del uno era Baana y el otro era Recat. Eran hombres de Isboset, ¿no? Y bueno, ya, dice que eran benjamitas, ¿no? Y Jonathan, hijo de Saúl, bueno, aquí en este versículo se agrega algo que más adelantito lo vamos a retomar, pero bueno, vamos a leer el versículo 4. Y Jonathan, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando la noticia de la muerte de Saúl y de Jonathan llegó a Jezreel. Y su nodriza le tomó y huyó. Y sucedió que cuando ella huía apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Ahora ya vamos a hablar después de Mefiboset, ¿no? Ahora, después de Saúl seguía Jonathan. Y después de Jonathan, obviamente, seguía el hijo de Jonathan. Era el mejor candidato para el reinado, ¿no? Y bueno, más adelante aparece él de nuevo en la historia, ya analizamos después la historia de él. Pero bueno, simplemente sigamos acá, ¿no? Y bueno, dice que Recad y Baana entraron en el calor del día en la casa de Isboset, me imagino que al mediodía aproximadamente, ¿no? Bueno, simplemente lo cogieron, dice que lo hirieron en la quinta costilla, en el vientre, podríamos decirlo de mejor manera. Lo mataron, le cortaron la cabeza y se la llevaron a David, así en pocas palabras, ¿no? Se la llevaron a David. Aquí tenemos a otro Agner, solo que estos Agners no son tan astutos como el otro Agner, ¿no? Van y Rakad mataron al rey de Israel en ese entonces, que era Isboset, ¿no? Fueron hasta David, ¿no? Y bueno, versículo 9. David respondió a Recad y su hermano Baana, hijos de Rimón, Beorita, y les dijo, vive Jehová que ha redimido mi alma de toda angustia, ¿no? Bueno, aquí primero que nada, David agradece a Dios porque ya se había calmado, había desaparecido Agner, había desaparecido Isboset, en ese sentido le estaba agradecido, ¿no? Aunque aquí David hace algo interesante, ¿no? Dice que él coge y mata a estos dos tipos. E incluso les dice, miren, al que supuestamente me trajo buenas nuevas de la muerte de Saúl, lo maté por haber matado a Saúl. Cuanto menos a ustedes, los capitanes, sus hombres de confianza, que fueron tan crueles y tan viles y tan cobardes, ¿no? Hicieron un acto tan repugnante de coger y matar a un hombre dormido, ¿no? ¿Cuánto más no haré con ustedes? ¿Cuánto más a ustedes no los voy a mandar a matar? Fueron las palabras de David. No. Ellos no eran dignos de confianza, al igual que Agner no era digno de confianza. Eran hombres que simplemente buscaban un beneficio, pero llegaban en es que mira, Dios te ha librado de tus enemigos, en el nombre de Dios, ¿no? Qué pena, qué pena. Hoy en la actualidad, lastimosamente, en nuestras religiones a veces vemos esos hombres de Dios, pastores, líderes, ¿no? Que usan el nombre de Dios para todo. Qué pena. Bueno, y dice que estos hombres les cortaron las manos y los pies, los dejaron sobre un estanque en Hebrón. Esto era para que todo el mundo vea y no vuelva a hacer alguna canallada como habían hecho ellos, ¿no? Era una especie de advertencia pública, ¿no? Para futuros intentos de hacer alguna cosa vil así, ¿no? Y bueno, dice que Isboset, dice, pero tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en el sepulcro de Agner en Hebrón. También le dieron una sepultura honorable al ex rey de Israel, no al difunto rey de Israel, ¿no? Y nada más, mis queridos hermanos, aquí simplemente hemos visto cómo David llega ya al reinado, hemos visto rápidamente. Y aquí sí ya vamos a centrarnos de lleno en la historia de David, de Jerusalén, Salomón, la historia de Bexabé y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí también se va a ver bueno, cuando Absalón trata de tomar el reino, y aquí se ve una historia larga, es esto de verdad.
Y en sí, ¿no? Eso es prácticamente todo, 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 todo. Sí, todo. Es un libro, parece que está un poco suave el libro de Samuel, ¿no? Y bueno, mis queridos hermanos, una vez más tienen en pantalla toda mi información de contacto y tienen mi número de WhatsApp a todas las personas que quieran recibir los enlaces para que puedan ver el año bíblico. De igual manera, para que le lleguen los audios, preguntas, sugerencias, alguna corrección, por favor, háganmelo llegar. Yo, por ejemplo, estaba poniendo música de fondo. Pensé que tal vez esto les iba a gustar. Ya me dijeron que no. Ya no hay música de fondo, no se preocupen, tranquilos. Aquí ustedes mandan, yo obedezco nada más. Yo trato de buscar lo mejor para ustedes, ¿ya? Ponía música porque a veces por el ruido, quería neutralizar el ruido que a veces viene de afuera, entonces por eso ponía, pero veo que a ciertas personas les distrae esto, ¿no? Entonces no se preocupen, ya no va a poner música de fondo, ¿ya? Entonces gracias por escribirme, aunque no les respondí, yo leo todos los mensajes y no me enojo con ninguno, por si acaso, ¿ya? Yo les agradezco de realmente así yo crezco más, ¿no? Y bueno, ahí tienen las diferentes maneras en las que me pueden colaborar. Muchas gracias. Primero que nada, a Dios sobre todas las cosas y a cada una de las personas que Dios les ha puesto en el corazón colaborar con este proyecto. Mis queridos hermanos, si el proyecto del año bíblico termina y todo sale bien, que así esperamos que sea, yo les prometo que después del año bíblico vamos a seguir trabajando, no sé cómo, quizás un seminario de profecías absolutamente completo y profundo en añadidura al año bíblico, o tal vez podemos también introducir temas de la justificación por la fe y el mensaje de 1888 que a mí me interesan muchísimo. Podemos hacer tal vez un estudio de los números de la Biblia. Se pueden hacer muchos proyectos, la verdad. A mí me encanta esto, me encanta esto. Y si Dios lo permite y sigo recibiendo el apoyo y hay gente que apoya, esto se va de largo, sinceramente. A mí me encanta hacer esto, la verdad, ¿no? Que Dios provea, ¿no? Pero por el momento el año bíblico. Y gracias a las personas que me están ayudando a terminarlo, ¿no? En este sentido, a todos los que comparten, los que me ayudan en los grupos, los que me aconsejan, los que me apoyan de manera económica, que me pueden ayudar, me ayudan a seguir teniendo tiempo para estos estudios. Gracias, de verdad, de todo corazón, gracias. Y bueno, váyanse en la descripción de este video, váyanse en diagramas, ahí están los diferentes diagramas que se han compartido a lo largo del año bíblico. Y de igual manera tiene un enlace para PayPal para todas las personas que me están, los que me quieran colaborar por ese medio. Y bueno, mis queridos hermanos, no les canso más, que Dios nos bendiga con nosotros, nos ayude a seguir adelante y nos vemos el día de mañana con un nuevo video.